Es jueves del doctor Héctor Alquilar Camín, historiador, escritor, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, Joaquín. Supongo que obligados a hablar de las consecuencias de otro juego de béisbol que tuvo lugar en Chihuahua, en la Tarahumara, del que resultó una persecución, y el asesinato de dos padres jesuitas en el recinto mismo, en su mismo templo, mientras trataban de darle protección a un perseguido de este criminal que venía, o de estos criminales que venían atrás de él. Y pues estos misioneros jesuitas, estos hombres de frontera de la causa de la solidaridad y de la religión, pues dieron su vida, Joaquín, de la manera, digamos, en uno de los momentos más altos que puede tener es el ministerio que escogieron como camino de vida, que es interponer sus vidas en defensa de la vida de otro, y la perdieron, Joaquín, y esto es una cosa terrible que ha sacudido creo yo, la conciencia que queda por ser sacudida del país, porque por otro lado estamos abrumados a tal punto por el horror cotidiano de la violencia que ya hace falta que se rompan muchos umbrales para que se produzca, como ahora, por fortuna, pues una especie como de terremoto moral de enojo y de solidaridad con las víctimas. Quiero extender este incidente a una cosa que quizá no hemos acabado de entender bien, Joaquín, y que es importante entender. Normalmente hablamos en México del crimen organizado, así empezamos hablando como referido al narco, y así fue. En efecto, en la época de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero sobre todo de Felipe Calderón, crimen organizado era el crimen asociado al narco, y el crimen organizado al que el presidente Calderón le declaró la guerra eran a las bandas del narco. Entonces eran quizá 2 o 3 cárteles grandes que se peleaban por el negocio del narco, por las rutas, por las plazas, y se mataban entre ellos. Y eran efectivamente el crimen organizado del narco. Pero poco a poco, conforme estas bandas o estos grandes cárteles fueron fragmentados por la misma ofensiva del gobierno, pues aparecieron una enorme cantidad de bandas. El experto Eduardo Guerrero llegó a contar hasta 280 bandas distintas que venían de los cárteles del narcotráfico, pero ya no eran exactamente eso, y que se dedicaban en parte también al narco y al narcomenudeo y a colaborar con los cárteles del narco, pero ya se empezaban a dedicar a otras cosas, que eran otras cosas mucho más dañinas para la sociedad, que era la exacción de las comunidades en donde estaban estas bandas, con lo que hemos visto reproducirse al extremo: derecho de piso, extorsión, derecho de piso, secuestro, captura de gobiernos, de territorios, captura de negocios, robo de negocios. Bueno, ahora vimos en Guerrero hasta que se metieron al monopolio de la venta del pollo, el huachicol, la extorsión a los gobiernos locales con parte de sus nóminas. Es decir, se volvieron un crimen organizado cuyo principal ingreso ya no venía del tráfico de drogas, sino venía de la exacción que ellos hacían sobre la sociedad, de la opresión criminal de comunidades, de negocios, de gobiernos, de ciudades, de pueblos enteros, de pueblos y de ciudades enteras, como es el caso de Celaya, en donde la extorsión llegó a tal extremo que les ponían, a propósito de los jesuitas muertos, les ponían derecho de piso a las iglesias. Llegaron a derecho de piso a las iglesias. Este crimen organizado, Joaquín, yo creo que es cualitativa y cuantitativamente distinto del del narcotráfico. Es otro
es igualmente muy rentable para los criminales que lo hacen, pero es otro y es el peor que puede haber para la sociedad, porque es un crimen que vive a costillas de su sociedad, apoderado de su sociedad. Y estas son las dos vertientes que se han expandido enormemente en estos tiempos en que el gobierno decide no atacar ni contener al crimen organizado, porque tiene su propia estrategia que dará resultados el siglo entrante. Y lo que hemos visto entonces es esta avasallante presencia de los dos tipos de crimen organizados que hay en el país. El tradicional del narco, que sigue floreciendo, y este nuevo crimen organizado que vive a expensas de su sociedad, que es dueña de las comunidades, que extorsiona, que roba, que trata blancas, trata migrantes, que es parte podrida, pero es parte del tejido social mismo. Ya no son unas bandas que lo que quieren es pasar la droga al norte, son unas bandas que lo que quieren es extorsionar y apoderarse de la libertad, de los bienes, de la autonomía, de la vida, en última instancia, de sus comunidades. Y esta es la herencia específica que este gobierno está dejando, una herencia de sangre, de sangre y de robo y de opresión, que funde los dos tipos de crímenes organizados. El auge del crimen organizado del narco y de este crimen organizado que está inserto en el tejido social, medrando de él, fagocitando de él, siendo auténticamente como las células cancerosas que van avanzando sobre el tejido sano. Y me parece que esta es una cosa que merecería una reflexión muy seria de todos nosotros, de los expertos, de los conocedores del asunto, pero sobre todo de las autoridades. Y me parece que es un panorama que realmente, Joaquín, a ninguna persona seria lo puede invitar a ir a jugar béisbol un jueves de hábil de trabajo en la mañana. Pero bueno, así están las cosas y así van sucediendo día con día. Gracias, querido Héctor. Te mando un abrazo. Buenas tardes. Un gran saludo, Joaquín. Igualmente, que estés muy bien. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos.